para conocer un poco más cómo está la situación aquí en la provincia de Tucumán, de los casos de neumonía y bronquiolitis, y para hablar de prevención también. Estamos en contacto con el doctor Julián Nasif, secretario general de CITAS, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Julieta Nieto, Ruth Oscari, lo saludamos al aire de Radio Prensa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Julieta y Ruth? Y también buen día a la audiencia. Bien, muchas gracias por el contacto. Doctor, preocupa un poco la situación de la neumonía y la bronquiolitis de cara a el invierno, ¿no? Al frío y ahora aumentando los casos de COVID. Bueno, ¿cómo podemos encontrar o detectar esos signos de alarma primero para prestar atención y poder acudir a una consulta? Sí, efectivamente, esta situación que está ocurriendo era esperable, se venía anunciando ya hace algún tiempo y como habitualmente sucede cuando llega la estación fría, las estaciones frías del año, y hablando puntualmente de la edad pediátrica, todas las enfermedades que afectan al aparato respiratorio y que son causadas por virus fundamentalmente, están, ¿cierto?, con una frecuencia más alta, superior que en otras épocas del año. Dentro de ello, la bronquiolitis es una de las enfermedades que afecta sobre todo a niños de más pequeña edad y en algunos casos la misma requiere de la internación debido a que por la evolución propia del cuadro se requiere del aporte de oxígeno y eso motiva la internación. Menos frecuente, pero no deja de serlo también como una situación que se presenta en este tiempo, son los casos de neumonía. Las neumonías habitualmente o de manera frecuente son causadas más que por procesos virales, por aquellas enfermedades, por aquella causa que se denomina bacteria. Pero la bronquiolitis, como así también aquellos niños que tienen su aparato respiratorio con enfermedades crónicas como ser el asma bronquial o en aquellas situaciones que se dan en niños que se denominan hiperreactivos bronquiales, bueno, es donde el virus también en esta época del año muestra una intercurrencia importante, lleva a los pacientes a la necesidad y al requerimiento de un aporte extra de oxígeno y que son determinantes en definitiva para la internación. Hoy podemos decir, tomando como referencia lo que está ocurriendo puntualmente, hablando del Hospital de Niños, que es el centro pediátrico de referencia en la provincia, que alrededor del 60% de los pacientes que se internan corresponden, o sea, de la totalidad de los pacientes que se internan, el 60% corresponde a enfermedades del aparato respiratorio con estas características que acabo de mencionar. Bien, cuando menciona intercurrencia significa que se va complicando la salud a partir de un diagnóstico inicial y eso deriva en internación. Sí, la complicación fundamental es cuando el paciente requiere oxígeno. O sea, no todos los pacientes que tienen bronquiolitis o todos los niños que hacen lo que se llama un proceso de naturaleza bronquial obstructiva, como es el caso de los niños hiperreactivos bronquiales que decía hace un momentito, requieren la internación. Pero sí, cuando aparece esta complicación que es la falta de oxígeno. Y por lo tanto hay un porcentaje de ellos que pueden ser manejados de manera ambulatoria. El manejo ambulatorio, en gran medida, ¿no es cierto?, requiere de un seguimiento frecuente, de alertar sobre todo a la familia qué cosas va a controlar diariamente en el domicilio y estar siempre atentos a aquellos síntomas que pueden agravar la evolución y requerir una inmediata consulta para determinar si el paciente puede seguir siendo tratado de manera ambulatoria o por ahí ocurrió algún agravamiento, digamos, del cuadro que puede requerir
una internación. Bien. ¿Y cuál es entonces ese primer síntoma, doctor? ¿Qué tal? Un gusto. Cuando llegan al consultorio, ¿no? ¿Cuál es el primer síntoma de estos niños o niñas? Los primeros síntomas generalmente se caracterizan por la presencia de fiebre. La fiebre es el síntoma que con mayor frecuencia está presente. A eso, y si hablamos de niños más pequeños, aquello que aparece en el inicio como un simple resfrío, que después va adquiriendo mayores características porque la importante acumulación de moco que aparece en la nariz determina algún grado de dificultad respiratoria, y ya posteriormente ese proceso, que solo está localizado en lo que sería la parte alta del aparato respiratorio, que incluye la nariz, la garganta y otras estructuras superiores, se traslada, digamos, hacia la parte baja, tomando fundamentalmente los bronquios, y ahí sí genera una dificultad que puede ser diversa. Cuanto mayor es el compromiso y el grado de inflamación de los bronquios, ahí aparece ya en un periodo un poco más tarde lo que se denomina dificultad respiratoria. Es el niño que de pronto, de tener capacidad para alimentarse correctamente, deja de alimentarse como corresponde, o aquel que tiene un ritmo de sueño determinado altera el ritmo de sueño, y la tos, que indudablemente es el otro síntoma también que acompaña frecuentemente a estos elementos que estoy diciendo. Así que cuando uno dice cuáles son los aspectos que la familia o que el adulto que está a cargo de un niño debe controlar fundamentalmente, son estos que acabamos de decir. Que la manera de respirar cambie a lo que habitualmente se conoce en el niño, indudablemente que está hablando de un agravamiento del cuadro. Mientras eso no suceda, poder manejar el paciente de forma ambulatoria resulta posible. Ahora, cuando se da la otra circunstancia que decía, del agravamiento del cuadro, es importante realizar la consulta para valorar si ese niño no requiere de algún aporte extra de oxígeno y por consiguiente la posibilidad de la internación. Bien, eso en caso de los más pequeños, ¿no? Que manifiestan los síntomas abiertamente y uno se da cuenta, lo percibe como mamá. Y en el caso de los lactantes, doctor. Perdón, en el caso... cortó, no entendí. Sí, no, reitero la pregunta, digo, los niños manifiestan por ahí los síntomas o nos damos cuenta como mamá. En el caso de los lactantes, ¿cómo encontramos ese síntoma? ¿Cómo nos damos cuenta? En el caso de los niños más pequeños, de los lactantes, fundamentalmente aquella dificultad que aparece al momento de amamantar al niño. Un niño que de pronto, y la mamá lo conoce porque tiene un ritmo de amamantamiento que se da cada una determinada cantidad de tiempo y de un modo, ¿no es cierto?, que dura alrededor de entre 15 a 20 minutos, poniéndolo de cada una de las glándulas mamarias que su mamá le ofrece. Cuando esto empieza a alterarse, es decir, el niño lacta e interrumpe la lactancia o hace periodos de lactancia más cortos y de pronto comienza a ponerse irritable y de pronto inclusive aparecen accesos de tos que incluso lo llevan a tener vómitos sobre aquello que se estaba amamantando, bueno, debe ser uno de los signos que también debe alertar a la mamá y, por supuesto, el consejo más importante es realizar la consulta para así determinar la verdadera condición de ese niño. Estamos en contacto con el doctor Julián Nassif, secretario general de CITAS. Doctor, consultarle sobre esos casos, si es que se han presentado, de las enfermedades en simultáneo, COVID y alguna de estas otras enfermedades respiratorias, bronquiolitis, bronquitis o neumonía que estamos mencionando.
Perdón, en algún momento se interrumpe, no escucho bien, ¿es posible repetir la Sí, pregunta? claro. Consultarles si se han presentado casos acá en la provincia de compatibilidad o presentación de las dos enfermedades juntas, COVID en las infancias y estas enfermedades respiratorias, la bronquiolitis, bronquitis o neumonía. Sí, si uno compara lo que sucedía tiempo atrás con lo que sucede actualmente, digamos que la coexistencia de las dos situaciones, algún virus, de los llamados virus respiratorios que producen enfermedad de la naturaleza que estamos describiendo y simultáneamente COVID, ha disminuido en relación a otros momentos. Pero también es cierto que observamos con preocupación que el incremento en cuanto a la adquisición de la enfermedad por COVID se está dando en las personas adultas. Y hay una cuestión que, en función a la experiencia de los 2 últimos años, del año 2020, cuando comenzó todo este tiempo de pandemia, y del año 2021, nos hace pensar de que el COVID primero impacta de modo más significativo en el adulto para después transmitirse también a edades menores y en este caso los niños. Es por eso que estamos alertas, que estamos atentos, que estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona toda esta situación. Y también es cierto que disponemos hoy en día de toda una serie de estudios complementarios que podríamos llamar, que nos permiten identificar desde inicios de la patología, desde periodos tempranos en el niño, sobre la presencia de tal o cual virus, e inclusive también poder poner en evidencia si simultáneamente está presente el virus COVID. Bien, obviamente le agradecemos, doctor, este contacto, pero queríamos pedirle algunas recomendaciones y consultarle si hay vacunas para estas situaciones, para estas enfermedades para los niños y niñas. Esta es una pregunta excelente. Indudablemente que en gran medida las medidas sanitarias tienen éxito, ese es el primer concepto importante, cuando la población conoce de las mismas, las pone en práctica y por lo tanto acompaña. Dentro de eso, todas aquellas medidas que implican el lavado frecuente de las manos, una cuestión tan sencilla, dice uno, pero tan significativa al momento de pensar en acciones de prevención de ese tipo de enfermedades, porque evita en gran medida el contagio de una persona a otra. Las otras medidas son las que tienen que ver con aquellas que ya largamente conocemos, como es el uso adecuado del barbijo, sobre todo cuando se está en lugares en donde el número de personas es mayor, digamos, como así también la implementación de las vacunas, que es un gran capítulo, porque la pandemia ha determinado que al centrar la atención fundamentalmente en el COVID, en muchas familias ha quedado de lado el tema de la continuidad del esquema de vacunación según las edades de los niños. Bueno, este es un buen momento para volver siempre lo es en realidad, pero ahora más que nunca, en volver a reiterar la importancia de volver al esquema regular de vacunas. Es decir, aquellos niños que por las causas que fueran, porque la circulación estaba restringida, porque había temor a la exposición de los pacientes, entonces recobrar la cantidad y las vacunas adecuadas según la edad de cada uno de los niños es otra recomendación de mucho peso y de mucho valor para enfrentar estas enfermedades que actualmente estamos padeciendo. Y dentro de ello está la vacuna antigripal. A partir de los 6 meses de edad, un niño ya puede recibir la vacuna antigripal para seguir haciéndolo en edades posteriores de la vida. Como así también, y hablando en un aspecto que implica desarrollar
en forma general las medidas preventivas y que sean abarcativas de evitar enfermedades, no olvidar la vacunación contra el virus COVID. Tenemos el caso de muchas personas que tienen su esquema de vacuna inicial incompleto. El esquema inicial consta de 2 dosis. Ni siquiera tienen las 2 colocadas, muchas veces una sola de ellas, y tampoco lo tienen las llamadas dosis de refuerzo, como es el caso de la tercera dosis y la cuarta dosis que en estos tiempos se están aplicando. Bueno, hacer un llamado a la población, concientizar de la importancia que adquiere la vacuna, también es otro aspecto importante. Y creo que, como en otras cosas de la vida, los hechos demuestran la realidad de una situación. ¿A qué me refiero? El número de personas que por el COVID ha perdido la vida desde que se fue implementando y extendiendo la vacuna a la totalidad de la población, ha disminuido drásticamente el número de personas fallecidas. Entonces, ese es un hecho de enorme importancia y que da la pauta, por lo tanto, de la gran significancia que tiene tener el esquema de vacunas completo también contra el virus COVID. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, por el llamado a la reflexión y bueno, por reiterar este mensaje que desde aquí también permanentemente sugerimos, ¿no? Obviamente apoyadas en ustedes, los profesionales de la salud. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo enorme y que tenga buen resto de jornada. Muchas gracias a ustedes también por ayudarnos a difundir estas medidas que estimamos son importantes para que entre todos, ¿no es cierto?, podamos enfrentar esta situación. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Julián Nassif, secretario general de CITAS, el sindicato